Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro. Con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Qué bueno es en esta mañana poder saber que están ustedes ahí en sintonía con este programa Pura Fe, de milagro en milagro. Buenos días, Iván. Bendiciones mil, bendiciones mil. Nosotros continuamos en este día con el mismo tema sobre humillados. Un tema que se hace muy necesario en el pueblo de Dios. Un tema que se hace necesario para la nación, pastora. Y creemos y entendemos que este tema va a producir buenos resultados en las vidas de aquellos que necesitamos estar alerta, despertar. Hay gente que tal vez, ejemplo, su problema no es precisamente el humillarse en el momento, es decir, está llevando a cabo eso, pero estar alerta porque se hace necesario. Y sobre todo en un tiempo como este, un tiempo de tanta competencia, un tiempo del quítate tú para ponerme yo, se hace muy necesario. Y una iglesia que está atravesando en un siglo donde los que vienen naciendo vienen con una mentalidad muy avanzada, una mentalidad demasiado condicionada y adoctrinada al mal. Entonces nosotros te necesitamos primeramente estar preparado en estas áreas para entonces poder dar a otros. No podríamos nosotros hablar de humillación a Dios, no podríamos nosotros hablar de humildad si lamentablemente nosotros no estamos viviendo en esa condición. Entonces esta generación que viene, esta generación que se levanta, es una generación que necesita ver modelos. Y estos modelos tienen que estar, ¿verdad?, amparados en la base que es Cristo. Cristo dijo, miren, sé manso y humilde de corazón. Imítenme a mí, que soy manso y humilde. Entonces, si nosotros no imitamos a ese Cristo, no podríamos nosotros darle a otros de lo que ellos necesitan, aunque no sea lo que en el momento ellos quieren. Entonces, es un tiempo de humillación. Es un tiempo de que la iglesia de Cristo, pero es un tiempo de que la nación también reconozca a ese Dios. Hay naciones que han cambiado su actitud y cambiando su actitud han producido beneficios en todos los sentidos para sus naciones. Por tanto, las mismas autoridades necesitan despertar, necesitan abrir sus ojos. Tenemos ejemplo de una nación, de un presidente llamado Bukele, presidente de El Salvador, que ha puesto a Dios delante, es decir, ha proyectado a Cristo en todo lo que hace y siempre en sus pronunciaciones hace mención de Cristo, haciendo entender que la nación necesita comprender que Cristo es primero y que Cristo es la base de todo. Si nosotros no volvemos a Dios, vamos a recuperar lo que hemos perdido. Si nosotros no volvemos a Dios, vamos a entender la importancia de lo que es vivir en plenitud. Cuando Dios pone al hombre en el Edén en el principio y pone a la mujer, le creó condiciones para que ellos tuvieran o pudieran vivir con factores favorables a su vida en todo el sentido de la palabra. El hombre y la mujer tenían una comunicación con Dios. No había una iglesia, no había un ayuno, no había ciertos tipos de sacrificios que para este tiempo sí nosotros hacemos. Pero nosotros podemos volvernos a Dios y podemos recuperar lo perdido. Y diríamos, ¿qué sería lo perdido? Entrar en su presencia, estar acepto ante Él por una gracia que es un favor inmerecido, porque nosotros no merecíamos esto. Sin embargo, al Padre le plujo enviar a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros tengamos acceso a Él. Hay algo importante, pastora. La humillación siempre estará de lejos al altivo. El altivo no quiere saber de humillación. ¿Por qué? Son totalmente opuestos, porque el altivo nunca va a humillarse. El altivo no reconoce sus errores. El altivo siempre va a poner por delante su ego. Y para esto nosotros tenemos que reconocer que para crecer en Dios es necesario que nos humillemos, porque la palabra enseña que el que se humilla será exaltado. Sin embargo, el altivo, pastora, siempre se exalta a él. Nunca lo exalta a Dios. Por tanto, es necesario que tenga que reconocer que la intervención divina tome espacio en él, en su corazón, en su vida, para que pueda humillarse delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos un tiempo maravilloso
Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo que Dios está requiriendo que nosotros prestemos atención. Estamos viviendo los últimos tiempos. Son acontecimientos peligrosos los que se están viviendo, pero también hay acontecimientos de bendición para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que estamos caminando en su propósito. Y caminar en los propósitos de Dios representa que nosotros estemos sometidos. Así Nadie es. puede estar sometido a la voluntad del Padre si no se ha humillado. Muchas veces nosotros entendemos que tenemos la razón en ciertas cosas, y asumimos esa razón. Sin embargo, los que han reconocido y han recibido revelación de Dios, independientemente de que tengan una razón o de que tengan la razón, siempre procederán a ser humildes. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo lo hizo. El mismo Cristo en una cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Cristo teniendo la razón, Cristo teniendo la verdad en sus manos, Cristo pudiendo desbaratarlos a todos, dijo, Padre, perdónalos. Déjalo así, vamos a entender que ellos están en una condición que no pueden reconocer, pero el Señor hoy nos llama a reconocimiento, pastora. Así es, y nos llama a humillar. Amén. A que pidamos perdón por todas aquellas cosas que nosotros sabemos que no hemos hecho bien y que nosotros sabemos que no son del agrado del Señor. Así que en esta mañana es un tiempo muy hermoso, donde está acabando un año y tenemos la oportunidad de entrar a un nuevo año. Amén. Y eso habla de que tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y el pueblo de Israel por muchas ocasiones tuvo que humillarse. Por muchas ocasiones Dios los llamó a humillarse. Sí. Muchas veces no quisieron humillarse y tuvieron que ver la mano implacable del enemigo sobre su vida. Vemos cómo fueron entregados a reyes bárbaros, cómo fueron entregados a gobiernos terribles, cómo fueron llevados cautivos, cómo fueron llevados de hecho de una nación a otra nación. Amén. Por causa de que el Señor estaba demandando un arrepentimiento y no lo hubo. Pero vemos a un Nínive que el Señor le habla de arrepentimiento y vemos toda una nación, incluyendo sus animales arrepentidos. Los gatos, los perros, gatos. todo el mundo un perro ayunó. arrepentido. Muy fuerte, todo el mundo Eso era ayunó. como también en el tiempo de Esther, Amén. que ella puso a ayunar aún hasta sus animales. Sí. Cuánta creatividad. Amada, mire, la humillación siempre estará asociada a pasos de bendición. Así es. Los altivos no pueden caminar en pasos de bendición porque no obedecen a una voluntad. Los que están humillados obedecen a una voluntad. Amén. Por tanto, independientemente que a la lógica humana, que a la vista puedan ver los demás que estamos caminando torcido, Así a es. final de cuentas vamos a ser bendecidos. Aleluya. Porque nuestros pasos siempre estarán asociados a pasos de bendición. El altivo no puede entender esto, porque va a dar pasos conforme a su voluntad, conforme a sus iniquidades. Entonces no podríamos hablar de un altivo que es bendecido. Es decir, que es necesario que nosotros prestemos atención y que acudamos al llamado y que nos humillemos. Amén. La humillación es el camino sin atajo a la exaltación de Dios en sus hijos. Es decir, no hay atajos. En esta vida hay muchos lugares y hay muchas cosas en las que nosotros podemos atajar. Ejemplo, si usted va a su casa, usted tiene forma de llegar atajando, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y llega bien, sin problema. Claro. Sin embargo, en Dios no hay atajos. En Dios los caminos tienen que ser rectos hacia donde caminamos. Así es. Por tanto, cuando la palabra dice que el que se humille será exaltado, no existe otra forma de que Dios exalte a ese hombre sin que se haya humillado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Por eso estaba demandando Dios de Nabucodonosor una humillación. Sí. Porque este estaba sumamente exaltado. Él era el hombre que había hecho grandes maravillas en Babilonia, Sí. que había hecho grandes construcciones, que era el rey sobrenatural de esa nación. Él se sentía. Sin embargo, cuando la mano de Dios cayó sobre él, terminó comiendo hierba. Amén. Cuando Amén. la mano de Dios vino sobre el altivo, terminó humillado. Porque el problema cuando no nos queremos humillar nosotros mismos, que no cedemos al Espíritu Santo para que nos humille, es que si la mano de Dios viene sobre nosotros,
no va a ser fácil verla. Y en la historia sí. de la Biblia, nosotros tenemos muchos personajes bíblicos que la mano de Dios cayó sobre él. Saúl, un rey puesto por Dios, un rey que en un principio hasta profetizaba y amaba a Dios, pero dentro de él que estaba la prepotencia, estaba la altivez, estaba la independencia de Dios. Y cuando somos independientes, pero estamos bajo un gobierno de Dios y somos independientes de Dios, cuando la mano de poder de Dios viene sobre un hombre o sobre una mujer, no viene específicamente para bendecirnos, viene específicamente para sacar de manera abrupta toda esa altivez y todo ese orgullo que había dentro de uno que le faltaba humildad. Nunca nosotros vimos a un David altivo. Amén. Y tenía reino. Todo. David hacía de todo. David profetizaba, adoraba, escribía, era salmista, bailaba. Era guerrero, era arquitecto. ¿Qué no era David? Y sin embargo siempre se llama rey. Amada, todavía yo escucho a cristianos decir que un cristiano no puede ser rico, que un cristiano no puede estar en posiciones de eminencia porque se corrompe, porque es tiniebla, porque no compagina con lo de Dios. Y tengo para decirle algo a ustedes, y es que la humillación trasciende fortuna y trasciende títulos. Así es. Entiéndase que simultáneamente nosotros podemos ser hombres humildes en Dios, sin importar la fortuna que tengamos, sin importar en la eminencia que Dios nos haya puesto en un gobierno, en un estado, en cualquier lugar. Porque estamos hablando de una condición espiritual que no es cualquier cosa. Si nosotros, ejemplo, tuviésemos una condición de humildad y la humildad fuese cualquier cosa, nosotros con cualquier tontería pudiésemos, ejemplo, corrompernos. Sin embargo, vemos el caso de Abraham. Abraham fue un hombre de Dios y la palabra muestra que Dios le dio que riquezas. Y Abraham caminó conforme a la voluntad de Dios. También vemos el caso de Job. En el primer capítulo dice que era un hombre justo, que era un hombre recto, pero Dios estaba perfeccionando algo en Job. Sin embargo, la palabra muestra que este Job, después que fue probado, Dios le multiplicó todo lo que tenía. Es decir, conforme a todo lo que había perdido, le multiplicó todas las cosas. Y la palabra muestra a Job como un hombre justo, recto y como un hombre dador de los menesterosos. Es decir, que la condición que tú tengas aquí humana en esta tierra, no importa la fortuna, no importa la riqueza, no importa que tú has sido puesto en un lugar de eminencia, diputado, senador, nada de eso puede opacar o prevalecer sobre una condición que viene del cielo, siempre y cuando tú estés alineado al propósito de Dios. Vemos la condición quizá de muchas personas, aún de Dios, que siguen en prepotencia, que siguen en altivez. Y hoy el Eterno nos está llamando a humillarnos. Amén. Para que no sea menospreciado nuestro corazón, sino que el Padre pueda vernos, pueda perdonarnos y pueda establecernos en ese lugar de autoridad que ya Él determinó para nosotros. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.